Presidencial 2011 que se transmite a través de la señal de Canal 7 y también de la señal del programa Voto Informado. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el aspecto político institucional. Vamos adelante, control. En este bloque los candidatos van a exponer las propuestas políticas e institucionales que pueden orientar o no la conducción del gobierno entrante en los diferentes niveles del gobierno, atendiendo a problemas como corrupción, conflictos sociales, narcotráfico, la seguridad, el desarrollo de las regiones, por supuesto, la independencia de los poderes, la autonomía de las instituciones, las garantías constitucionales y, por supuesto, otros temas que los candidatos puedan considerar pertinentes dentro de este gran tema relacionado a nuestro, sin duda, incipiente desarrollo institucional. El cumplimiento de las reglas pactadas para este programa anticipa que los candidatos ya saben de antemano que las reglas estables, claras y transparentes son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social. Vamos a comenzar con el candidato Rafael Belaúnde, 1 minuto 30. Obviamente que el Estado peruano requiere una profunda reforma institucional porque no está al servicio de la gente. Es por eso que nosotros planteamos darle más poder al ciudadano, o mejor dicho, convertir a los súbditos del Perú en verdaderos ciudadanos, y por eso queremos recortar el mandato parlamentario a 2 años y medio. Los buenos parlamentarios, si es que los hubiere, serán reelectos, los malos se irán a su casa. Queremos reducir el tamaño de las circunscripciones para que Comas tenga su representante, San Juan del Lurigancho tenga los suyos, provincias como Sullana, Morropón, San Román o Santa tengan los suyos. Queremos también separar la elección de los alcaldes de los regidores para evitar lo que sucede ahora. En el Consejo de Lima, por ejemplo, 19 de los concejales provienen de los 4 distritos más prósperos del Perú. El sistema político en el Perú está organizado para que élites se turnen en el poder y para no darle oportunidad y posibilidades a los liderazgos emergentes, que es los que tenemos que promover mediante una reforma que convierta a los súbditos de nuestro país en verdaderos ciudadanos. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no es el gobierno de los políticos, por los políticos y para los políticos. Eso es lo que hay que cambiar para salir adelante. Muy bien, muchas gracias, señor Rafael Belaúnde. Es el turno del señor Ollanta Humala. Bueno, yo tengo 5 años en la política y la verdad que viendo la democracia en el Perú, la democracia no se funda en instituciones, sino en caudillos, poderes que están presionados. No hay una similitud o independencia, perdón, de los poderes. Y nosotros creemos que más que una democracia lo que hay es una timocracia, que es el gobierno de timadores. Lo digo así con toda claridad. Creo de que el tema de la corrupción es el cáncer en el país. Y la corrupción se genera porque primero hay una concentración del poder y no hay la rendición de cuentas que debe tener las personas. En el Perú, el que acumula mayor poder o concentra mayor poder es el presidente de la República. Por eso necesitamos atacar la corrupción desde el Ejecutivo. Y planteamos la inhabilitación de por vida a los corruptos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la revocatoria en el sentido de que lo que el pueblo pone, el pueblo también lo puede sacar. El juicio de residencia, porque en los últimos 20 años los jefes de Estado o se escapan del país o se van por su voluntad del país. Necesitamos también la lealtad absoluta a la nación. Y por eso requerimos presidentes que sean 100% leales al país con una sola nacionalidad. Ya hemos visto en el pasado que sucedió un presidente que tenía la nacionalidad, otra nacionalidad, y se amparó en eso para evadir la justicia peruana. Muy bien, muchas gracias, señor Humala. Tiempo vencido. Es el turno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias. Yo creo que para reformar el Estado tenemos que empezar por la administración pública. Entrada por examen, como a la escuela de oficiales. Paso obligado por provincia, 7 años. Escuela Nacional de Administración. Y el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener oficinas en todas las regiones, donde van a trabajar con las regiones y las grandes municipalidades
en preparar los proyectos que todo el mundo añora, pero que a veces no se hacen. En el tema de la corrupción, yo creo que necesitamos reglas nuevas. No solo castigar al que recibe la coima, sino al que la otorga, porque eso es una parte muy importante del problema. ¿Quién está en la cárcel hoy que dio coimas? Nadie. Y luego yo creo que necesitamos para la capacitación de nuestros funcionarios y de nuestros ciudadanos un sistema nacional de becas. Eso es fundamental y lo hablaré más tarde. Gracias. Muchas gracias, señor Kuczynski. Es el turno de la señora Juliana Reimer. En toda la historia republicana de nuestro país y en los últimos 30 años se han dejado de tomar decisiones. Y todo lo que se dice acá de los políticos tradicionales ya se ha prometido el 2001 y el 2005. Por ello, nosotros sí, Fuerza Nacional propone la modernización del Estado y sacar una plataforma urgente sobre el tema laboral, la Ley General de Trabajo y la Ley de la Administración Pública, del funcionario público. Crear un sistema de inteligencia que cautele el gasto público y que cruce información de manera que no se deprede nuestro presupuesto. Se erradicará totalmente la impunidad, porque ese es el cáncer. Hazlo, no te pasa nada, hazlo nomás. Entonces, por ello, se creará un mapa de inversiones donde se priorice la agricultura, la agroindustria, el turismo. Claramente, el respaldo al sector MIPE, generador de empleo, pero más que nada, el verdadero capital patriota de nuestro país. Nos preocuparemos claramente de que sea sustentado una real gobernabilidad con un consejo de presidentes regionales que se reunirá conjuntamente y en ese mismo momento con el Consejo de Ministros. Eso es realmente sustentar. Muchas gracias, señora Reimer, por el tiempo se ha vencido lamentablemente. Es el turno del señor José Ñique. El gobierno del Partido de los Fonavistas del Perú, marcando la casa del Fonavi, establecerá una nueva constitución y un Estado constitucional con una democracia abierta, sin odios ni rencores, una democracia constitucional donde se juridice, se convierte en derecho la dignidad del hombre peruano, del pueblo aymara, quechua, de los pueblos indígenas, y se convierte en ley y bajo la supremacía constitucional la ley de consulta de los pueblos indígenas y de las comunidades de nuestra serranía. Haremos un gobierno realmente donde la voluntad popular y donde la democracia directa se conjugue con la democracia representativa. Declararemos la imprescriptibilidad constitucional de los delitos de corrupción. Nadie irá a detención domiciliaria, a la cárcel, pero con debido proceso, porque yo soy abogado y no creo en nada que se haga con vestidos a rayas o con jueces sin rostro. Yo creo en una democracia verdadera, con pluralismo político y bajo la inspiración del gran tribuno de la República, José Faustino Sánchez Carrión, al mismo tiempo con el espíritu de Iyari Chasca, de Luis Felipe de la Puente Uceda, desde el Cusco. Muy bien, muchas gracias, señor Ñique. Es el turno de la señora Keiko Fujimori. Hoy te matan por 10 soles y las autoridades no están haciendo nada. En nuestro país se han duplicado los cultivos dedicados al narcotráfico. Se han liberado más de 400 terroristas. Los delincuentes y las pandillas amenazan las calles. Sentimos una gran indignación que solo se debata los derechos humanos de los terroristas y delincuentes. ¿Dónde está la protección a las víctimas? ¿Qué hace el Estado por ti, mujer violada o taxista asaltado? Tu tranquilidad será mi prioridad. Y para eso modernizaremos y recuperaremos el prestigio y la eficiencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Cuidaremos a nuestros jóvenes, fomentando el deporte, el arte y la música para evitar que caigan en las manos y en las redes de las drogas y el pandillaje. Seré firme para imponer sanciones más drásticas, mano dura contra la delincuencia. Y trabajaremos incansablemente con otros poderes del Estado para lograr que en nuestro país haya justicia de verdad,
que castigue a los delincuentes y corruptos y que proteja a los hombres trabajadores y honestos. Si vencimos al terrorismo, por supuesto que podemos vencer a la delincuencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Fujimori. Es el turno de Manuel Rodríguez Cuadros. Para que tengamos una política económica inclusiva y para que el Estado no provoque exclusión y discriminación, es indispensable reformar la Constitución. Vamos a reformar la Constitución en 2 legislaturas ordinarias y lo vamos a hacer esencialmente en los capítulos de la estructura del Estado, la economía y el capítulo social. Vamos a reformar la estructura del Estado para declarar el Estado peruano descentralizado, plurilingüe, multicultural y pluriétnico. Y vamos a modificar la estructura económica para darle al capital nacional un trato preferente frente al capital extranjero. No existe industrialización sin un aporte esencial de los capitales nacionales. Queremos una alianza con los industriales nacionales y por esa vía vamos a industrializar el país y vamos a hacer una transformación productiva y tecnológica en el agro. Queremos que el Estado no solamente reconozca, sino que garantice los derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a las pensiones justas y equitativas. Ese es nuestro compromiso. Se puede, nosotros lo haremos. Muy bien, muchas gracias. Ha usado menos del minuto 30. Es el turno del señor Luis Castañeda. Gracias. Yo apuesto por el desarrollo regional. Apuesto por la carretera de los Andes, que va a vertebrar todos los departamentos de esa franja donde está albergada la pobreza, que es la sierra. Y allí entonces serán beneficiados los departamentos de Cajamarca, de La Libertad, de Junín, de Huancavelica, de Ayacucho, de Cusco y de Puno. Y la importancia de la misma se puede apreciar simplemente respondiéndonos una pregunta. ¿Es que acaso la costa podría haberse desarrollado si es que no hubiera una Panamericana? No. Eso pues entonces revela la necesidad de la misma. Creemos también que es necesario la construcción de 24 mercados mayoristas que permitan la formación de precios y acercar al productor y al consumidor con el beneficio propio que esto genera. Creemos que hay también que capacitar y preparar a esa zona, a los campesinos, a los más necesitados, a los más pobres, y crearemos los institutos superiores tecnológicos, más de 24 de los mismos. Asimismo, entraremos con los hospitales de solidaridad para atender bajo 2 modalidades, una modalidad fija y una modalidad itinerante, de manera tal que acerquemos la producción, la salud y lo social a esa zona. Tiempo vencido, señor Castañeda. Es el turno del señor Ricardo Noriega. Poder adquisitivo y narcogobierno. El PBI más o menos 148.000 millones de dólares. Un 36%, estamos hablando de las reservas internacionales netas. ¿Y cuánto es la presión tributaria? ¿Cuánto es la responsabilidad de estos señores que han gobernado el Perú? 17% presión tributaria en lugar del 33% que es el promedio internacional. Esa es su responsabilidad. Y lo segundo, el narcogobierno. Ya lo dijo un experto en narcotráfico, que simple y llanamente el fujimorismo, PPK, el señor Ollanta, el señor Castañeda, el señor Toledo, han declarado a un chistoso que se llama Chan, allá en la OMPE, con la señora Chu. Dicen que van a invertir 1,5 millones, 2 millones de soles. Y cada cartel que yo veo por todo el Perú vale $2.000. Cada uno tiene 500 carteles, solamente $1 millón en carteles. Y hemos denunciado a la doctora Echaíz, pero también graciosa, la fiscal de la Nación. Me dice, doctor Noriega Salaverry, lo atenderé dentro de 4 semanas, cuando ya esté el narcogobierno en el Perú. Por eso nosotros creemos que esto terminará. Tiempo vencido, señor Noriega, tiempo vencido. Muchas gracias. Es el turno del señor Humberto Pinazo. Adelante. Bien, señores. Quiero hablar un punto, lo que han hablado, y un poco delicado.
que es la corrupción. Hermanos del Ande y de la selva, obreros, empleados, policías y militares, ama de casa, joven estudiante, compatriotas, hoy me siento con un dolor profundo, tanto como ustedes que miran día a día que la corrupción corroe nuestros institutos públicos y privados. Hoy vemos cómo hay partidos políticos que se gastan millones de soles en propaganda electorales a pretender llegar al poder, incluso insultando la inteligencia de todos los peruanos. Así comienza la corrupción. Las empresas transnacionales, las empresas mineras y ONG invierten en los congresistas y partidos políticos. Así comienza la corrupción. El narcotráfico invierte en los políticos tradicionales. Así comienza la corrupción. Funcionarios del gobierno, elegidos y nombrados, que se aprovechan de sus cargos para enriquecer los recursos del Estado. Así comienza la corrupción. Justo propone 35 años de cárcel efectiva a los corruptos. Tiempo vencido, señor Pinazo. Muchas gracias. Tiempo vencido. Es el turno del señor Alejandro Toledo. La corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, son temas de fondo a los cuales, con mi experiencia de expresidente, no le daré un centímetro de espacio. Necesitamos hacer reformas institucionales. Desde la policía, modernizándolo, empoderándolo y pagándole bien. Las Fuerzas Armadas y Policiales requieren mantener sus células vivas. Necesitamos llevar una reforma de la Administración de Justicia empoderada en el acuerdo nacional. Necesitamos una reforma de la Administración de Justicia a fondo, sin dejarlo solo en las manos de los jueces y los abogados. Por eso, para darle legitimidad, propongo que esta reforma de Estado sea llevado al acuerdo nacional para que tenga la legitimidad de los partidos políticos, de las iglesias, de los gremios. Pero necesitamos una reforma para enfrentar la corrupción, la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Toledo. Bueno, nosotros vamos a continuar con Módulo Ciudadano, la participación de los ciudadanos en este proceso electoral y particularmente en este debate presidencial 2011. Pero eso va a ser después de una pausa. Volvemos. 9:33 de la noche, una nueva interrupción, entonces, una nueva pausa en el debate.